Bien, y continuando con este programa de 31 de diciembre, y como veníamos anticipando, vamos a estar realizando a continuación un repaso de lo que dejó este año duro para nuestra patria, lo que dejó para Armenia, para Artsaj, y es por eso que ya estamos en contacto vía Zoom con Betty Arslanian, nuestra corresponsal en Armenia, en Artsaj, y con Hachik Dergugasyan, analista político de Audición Gomidas. Bienvenidos a ambos, gracias por estar el día de hoy, el último día del año, con nosotros. Hola, buenas tardes. Es un placer estar acá nuevamente con ustedes. Gracias, Betty. Hachik, ¿cómo estás? Gracias. Muy Bueno, bien, ¿ustedes? bien, contentos de recibirlos y sobre todo de poder realizar este necesario e interesante espacio a modo de repaso, por supuesto, de lo que fue este año, pero también a modo de poder entender un poco desde dónde venimos, hacia dónde vamos, lo que está sucediendo actualmente en nuestra patria. Nosotras hablábamos de la festividad, ¿no? De decir año nuevo, pero es un año y unas fiestas que no suceden con felicidad, no se viven con felicidad en Armenia, en Artsaj. A nosotros, por supuesto, también nos toca muy de cerca todo lo que está pasando, para poder ver cómo se llegó un poco hoy precisamente a lo que es el bloqueo de Artsaj, pero entender cómo se llegó a esto. Si te parece, Betty, comenzamos conversando acerca de los sucesos más significativos que transcurrieron en el año, y vamos interviniendo también, Hachik, a medida que haga falta. Bueno, ¿por dónde empezamos, no? Fueron, la verdad, como decías, muchos hechos y muchos altibajos este año en Armenia y en Artsaj, así que bueno, vamos a intentar dividir el reporte en tres temáticas principales, que son, bueno, los focos de conflicto, es decir, las violaciones al cese al fuego que aún se registran. Por otro lado, la política externa de Armenia durante este año y la política interna al final. Bien. Pasamos un año en el que predominó la activación constante, como les decía, de focos de conflicto con Azerbaiyán, ¿no? Aunque en realidad no es correcto llamarlo activación, porque el escenario nunca estuvo pasivo desde el final de la guerra como para que se active nuevamente, ¿no? Como reiteradamente dijimos en el aire durante este año, la firma del acuerdo de fin de la guerra en el 2020 no significó en absoluto el fin de la tensión en la región, ¿no? Sino por el contrario, las violaciones al cese al fuego por parte de Azerbaiyán fueron reiterados a lo largo de este año, y hasta se han registrado semanas en las que literalmente el Ministerio de Defensa de Armenia anunció ataques contra posiciones armenias todos los días, ¿no? Sin lugar a dudas, el momento de mayor tensión que se vivió durante este año fue en septiembre, ¿no? Cuando, bueno, a mediados del mes, las tropas de Azerbaiyán enviaron ataques a gran escala en toda la línea de contacto oriental de Armenia, o sea, al este de la superficie reconocida como territorio de Armenia. Esta escalada supuso también agresiones en zonas civiles, ¿no? Como Sot, como Yermuk, Kapan, Goris, Yeraz y otros pueblos también del este, dejando muchísimos daños. Justamente, bueno, para que nuestros oyentes recuerden, algunos días después de estos ataques en septiembre estuvimos cubriendo con Diario Armenia y Audición Gomidas los desastres que dejaron los ataques con artillería, específicamente en Yermuk y el Sot, ¿no? Así que bueno, los oyentes pueden recurrir a estos materiales de archivo del diario o de Audición Gomidas. A partir de estos ataques, la Defensoría de los Derechos Humanos de Armenia hizo un relevo de los daños humanos y también de infraestructura, que giraba en torno a estos números, ¿no? 207 muertos, incluidos 3 civiles, también 293 militares y 7 civiles heridos, 20 militares que fueron capturados. También se registró que las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán atacaron 36 asentamientos, o sea, aldeas, pueblos y demás.
asentamientos civiles, ¿no? Y como resultado se destruyeron 192 casas, 3 hoteles, 2 escuelas, un centro médico, hubo campos incendiados, corrales de ganado destruidos, entre otras infraestructuras. Y estos ataques específicamente en estos territorios se repitieron muchas veces, ¿no? Incluso, bueno, en la actualidad, mediante armas de diferentes calibres. Y como consecuencia, bueno, hubo pérdidas humanas del lado armenio y también soldados heridos. Lo preocupante en torno a esto es que por su parte el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán hace reiteradamente, también a veces casi a un ritmo diario, anuncios de que las Fuerzas Armadas armenias son las que han violado el cese al fuego e iniciado estos ataques. Y usualmente se relaciona esta actitud de Azerbaiyán con las intenciones de justificar futuros ataques hacia Armenia y Artsaj. Por otro lado, es importante que en este punto referido a las violaciones tengamos en cuenta no solo a las violaciones al cese al fuego, propiamente dichas, sino a las de territorio, ¿no? Ya que consideremos que desde mayo del año pasado las tropas azerbaiyanas penetraron en territorio armenio, específicamente en las provincias de Kejarkunik y Siunik, y aún no se han retirado, ¿no? Más allá de que esta problemática se elevó en diferentes instancias internacionales por parte del gobierno de Armenia. Y si de violaciones hablamos, no podemos tampoco dejar de mencionar las transgresiones a los derechos humanos que continúan sufriendo los habitantes de Artsaj, ¿no? Incluso en la actualidad, en este panorama en el cual el estatus de Artsaj no está definido, las consecuencias pesan sobre la población, ¿no? Que es la primera víctima de un sinfín de violaciones que a lo largo del año nosotros mencionamos en muchas oportunidades, como por ejemplo el derecho al trabajo, ya que tengamos en cuenta que una de las principales actividades económicas del país es la actividad agrícola ganadera, ¿no? O sea, y ha ocurrido situaciones en las que mientras los trabajadores hacían sus tareas en pastizales o cultivos, o que se encontraban en zonas francas o zonas fronterizas, fueron sometidos bajo la constante amenaza de las tropas de Azerbaiyán, ¿no? Ha ocurrido este año casos terribles como la de un pastor que fue capturado, torturado y luego asesinado, o ataques a trabajadores y a sus equipos agrícolas mientras trabajaban en el campo. También otra violación fue el corte del suministro de gas, que ya ocurrió 2 veces, ¿no? Y en momentos de temperatura baja. La primera, si recordarán, fue en marzo, y la segunda, bueno, fue hace una semana, un par de semanas nomás. En torno a Artsaj, tengamos en cuenta también que este año, en julio, Armenia retiró las tropas, anunció que iba a retirar las tropas de este territorio, según lo acordado y también bajo la presión de Azerbaiyán, ¿no? Permaneciendo allí el ejército de defensa de Artsaj y también las tropas rusas en algunos puntos fronterizos, ¿no? Particularmente en las zonas donde hay circulación de población armenia. Por su parte, a lo largo de este año no faltaron los discursos plenos de xenofobia, expansionismo y humillación hacia el pueblo armenio por parte del presidente de Azerbaiyán, Aliyev. Dijo muchas cosas y no nos va a dar el tiempo para repasarlas a todas, pero sí podemos dar algunos ejemplos, como por ejemplo considerar a Armenia como Azerbaiyán occidental, que fue una de las últimas cosas que dijo, o también que Armenia es un país dependiente, ya que su independencia es simbólica, o que su deber principal, o sea, el deber de Azerbaiyán era expulsar a los armenios de sus tierras, entre otros tantos dichos. Este año también la cuestión del corredor Persor-Lachin fue uno de los focos de tensión, ¿no? Ya que continuó el hilo también de ceder territorios armenios a Azerbaiyán,
particularmente en agosto de este año, ¿no? Cuando los pueblos de Perzor, Agavno y Nerkinsus fueron entregados el 25 de agosto a Azerbaiyán. Esto supuso un nuevo golpe para la población armenia, ¿no? Ya que trajo consigo nuevos desalojos de tierras y las familias, bueno, que debieron abandonar sus hogares nuevamente, ¿no? Es como el constante déjà vu. Y antes de esto, más o menos a fines de marzo, también estuvo la invasión por parte de las tropas azeríes sobre Paruj y Jramort, ¿no? Dos pueblos de la región de Askerán de Artsaj, incluso utilizando drones Bayraktar, ¿no? En esta ocasión las tropas rusas habían intervenido y la población fue desalojada incluso hasta hoy, que no han podido regresar. Y actualmente, bueno, tenemos la situación terrible e inconclusa que justamente comienza en esta zona de Perzor Lachin y que hoy cumple su día 20, ¿no? Que consiste en el bloqueo total del territorio de Artsaj por parte de Azerbaiyán, que esta vez lo hace mediante una protesta con supuestos civiles ambientalistas que se manifiestan en contra del manejo de minas sobre el territorio de Artsaj por parte de los armenios. La situación del bloqueo de la carretera Stepanakert-Goris es un hecho sumamente grave que viola uno de los puntos de la declaración trilateral, el punto 6, que se firmó el 9 de noviembre del 2020, que establece que sí o sí tiene que haber una conexión asegurada entre Armenia y Artsaj. Y lo complicado de esta situación es que en el caso de continuar algunos días más del mismo modo, devendría inevitablemente en una crisis humanitaria en Artsaj, ¿no? O sea, la situación se va complicando cada vez más. Esta semana han podido ingresar vehículos de la Cruz Roja con provisiones y medicamentos, como así también han cruzado el corredor de Perzor Lachin para trasladar pacientes en estados graves de salud, ¿no? Sin embargo, el corredor continúa bloqueado y más allá de que algunos países, cancillerías y personalidades han hecho un llamado a Azerbaiyán para desbloquear la carretera, la situación no ha cambiado. Y en este contexto, bueno, lo que dice Azerbaiyán es que el camino está abierto o que en todo caso son las tropas rusas quienes lo bloquearon. Mientras, bueno, Nikol Pashinyan esta semana cuestionó a las tropas de mantenimiento de paz rusas, planteando que si Rusia no puede garantizar la estabilidad y la seguridad en Artsaj, se debería iniciar un debate en el Consejo de Seguridad de la ONU o plantear la cuestión de enviar una fuerza multinacional de paz adicional, ¿no? Esto fue lo que dijo. Bueno, y a su vez, ayer Armenia apeló a la Corte Internacional de Justicia para que exija a Azerbaiyán que ponga fin a este bloqueo y garantice la libre circulación de personas, de vehículos y de mercancías por este corredor. Sin embargo, como mencionaba, el bloqueo bajo el argumento de una supuesta explotación ilegal de recursos naturales continúa, ¿no? Mientras 120.000 personas recibirán el año nuevo en un completo asedio. Es muy duro escuchar todo esto junto, la verdad que fue un año duro, lo viene siendo desde fines del 2020, por supuesto, toda esta continuidad de sucesos no son aislados, sino que tienen que ver con todo eso que empezó y que no terminó con la agresión militar del 2020. La tensión estuvo todo el año, como bien dejás ver, Betty, y con la impunidad y con la libertad que se ha manejado a Azerbaiyán para agredir constantemente a los ciudadanos y al territorio armenio, realmente es preocupante. Hachik, ¿cómo podemos entender y hacer lectura de estos pasos que ha dado Azerbaiyán durante todo el año sin condena? ¿Cómo puede ser que siga
que sigan moviéndose hasta hoy de esta manera. Gracias. Bueno, realmente es duro escuchar lo que Betty dice, lo que venía diciendo todo el año, ¿no? Desde Armenia. Ahora, desde una perspectiva de analista, digo yo, porque yo no viví todo esto, lo leí, seguí de cerca, traté de entenderlo a través de lo que uno, eh, por su especialidad, eh, por ese intento de entender la causa, la relación entre causa y efecto, trata de hacer. Creo que este año no podemos dejar de lado un hecho que es prácticamente un punto de inflexión en lo que viene para el resto, o por lo menos por lo que podemos ver del resto del siglo XXI, que es la guerra, la agresión rusa contra Ucrania y el giro geopolítico que esto va a significar a largo plazo. Cuando digo a largo plazo, son los próximos 5 o 10 años. Eh, y no sabemos aún cómo va a terminar esta guerra, si es que va a terminar, porque aparentemente algunos analistas dicen que esta guerra va a ser la nueva normalidad, ¿no? En Europa. Y eso es muy preocupante. Ahora bien, ¿cómo impacta esta guerra? Pues bien, impacta en el hecho de que Rusia está cada vez más dependiente de Turquía como uno de los intermediarios en esta guerra, que está ganando, uno de los ganadores que está saliendo de esta situación conflictiva, y por otro lado, por esa necesidad de Europa de encontrar fuentes de abastecimiento energético, fuentes que sean probablemente más promesas y discursos que realidad o de lo que necesita. Ahora bien, Rusia, yo creo que con un fatal error de cálculo empezó una guerra que pensó tenerla fácil, o sea, llegar a ocupar Kiev, imponer sus condiciones, retirar o no retirar, por lo menos poner un gobierno, es lo que pensaban, con argumentos que no convencen a nadie. O sea, la mayoría de la opinión pública, digamos, no puede entender los argumentos con los cuales los rusos empezaron esta guerra. Los primeros meses le iba bien, a pesar de las sanciones, etcétera, avanzaba, claramente había una superioridad eh, militar de parte de Rusia, pero las cosas empezaron a cambiar en el verano boreal, o sea, a partir de julio, agosto, hubo un cambio en la situación de la guerra y Rusia se encontró en una situación bastante difícil, está en esta situación bastante difícil, se generaron, digamos, los impactos de las sanciones se ven y todo esto deja en un gran signo interrogatorio cuál va a ser, digamos, la posición de Rusia si esto continúa. Y esto impacta directamente a Armenia, porque eso me lleva a pensar un poco qué es lo que pasó desde el fin de la guerra en Armenia y por qué se empeoró la situación en el año 2022. Inmediatamente después de la guerra no pasó lo que naturalmente, ¿no? Entre comillas, naturalmente, se espera resignación de quien era responsable de la derrota, una comisión de investigación para saber qué es lo que pasó y nuevo comienzo para Armenia, ¿no? Quienes estaban en el poder, Pashinyan, se aferraron al poder, organizaron exitosamente las elecciones para junio del 2021 y después lanzaron su visión, utopía o autoengaño de que todo esto puede terminar si nosotros abrazamos una forma radical de desear la paz, que es un discurso que en la opinión pública internacional quisiera escuchar, ¿no? La paz, qué mejor palabra hay sino la paz. Y con esta perspectiva, en vez de pensar cómo reorganizar la defensa nacional, cómo crear un consenso interno a pesar de todas las diferencias y cómo incluir a la diáspora en su política exterior, apostaron a abrir dos frentes de negociación.
un frente de negociación con Azerbaiyán y se ilusionaban para tener un acuerdo de paz muy rápidamente, y otro frente de negociación con Turquía. Entonces, la era pacífica, la era en que, digamos, no va a haber más conflictos en Armenia, exigía un precio y el gobierno de Pashinyan estaba preparado para pagar este precio. Este precio se llamaba, digamos, no olvidarse de su compromiso con la seguridad de Artsaj, tratar de implementar alguna idea de que queremos que los armenios sigan en Artsaj y aún dentro del contexto territorial azerbaiyani podemos defender sus derechos, y al mismo tiempo de que esto va a dar a los armenios de Armenia, por supuesto, la vida que ellos prometieron. Ellos, en este caso, me refiero a la supuesta revolución de terciopelo en Armenia. Bueno, este año esta utopía fracasó. Fracasó porque primero Azerbaiyán demostró que no estaba dispuesto a firmar un acuerdo de paz sin cumplir con lo que ellos esperan fundamentalmente. Eso es, no se reconoce más Artsaj. Artsaj está dentro del territorio de Azerbaiyán y sabemos lo que significa esto, ¿no? 120.000 armenios, un futuro prácticamente desconocido, más allá de lo peor que podemos imaginar para ellos. Y segundo, el corredor entre Azerbaiyán y Najicheván cumpliría el rol de poner en contacto directo el mundo panturánico, ¿no? Ese famoso proyecto del siglo pasado que resultó en el genocidio de los armenios. Ahora, en todo esto, el gobierno de Armenia no supo qué hacer, ¿no? Porque claramente apostar a esta paz es lo que hicieron, ¿no? En el discurso, por lo menos, no daba resultados. Ahora, por otra parte, no tuvo ninguna estrategia alternativa. Doy un ejemplo importante, ¿no? Considerando que Rusia quiere una presencia en el Cáucaso, pero esta presencia en el Cáucaso no significa necesariamente la defensa de los intereses de Armenia. No sabemos realmente qué es lo que quiere Rusia, pero seguramente de una forma u otra, no se va a ir del Cáucaso. Esto podría ser con una alianza estratégica con Azerbaiyán, como lo firmaron, y puede ser también con una cooperación más estrecha con Turquía, como se dio 100 años atrás. En este caso, ¿cuál es el interés de Armenia, ¿no? Obviamente Armenia sin Artsaj, sin los militares rusos, y Armenia sin el mayor aliado que tiene, que es Rusia, no pueden existir. O sea, pueden existir como un Estado, como un nombre, como un país, pero ¿a quién le importará, ¿no? Entonces, frente a este dilema, el gobierno de Armenia empezó a tomar decisiones que realmente uno puede especular por lo que sea, pero no sabemos cuál sería el objetivo. Y el ejemplo que voy a dar es la presencia de observadores europeos en el sur de Armenia. Se terminó su misión de ¿cuánto? Creo que 4 meses o algo así, o menos. 3 meses, fines el 19 de diciembre, y no vimos ningún informe hecho público. No vimos para qué sirvió. Y no lo digo digamos, no hablo a los europeos, los observadores europeos, porque ahí su presencia tenía que servir para algo para la diplomacia armenia. Entonces, ¿por qué vinieron? ¿Por qué se van? ¿Qué es lo que dejaron? No sabemos. Y ese es el gran problema de este gobierno de Armenia. No tienen una estrategia más allá de un discurso utópico de la paz. Y se ha visto esto, Hachik, reiteradamente, ¿no? Distintas resoluciones, acuerdos, reuniones a modo de negociación, pero sin ningún resultado y sin ninguna determinación clara, o al menos cuando se ha estipulado algo con claridad, siempre nunca se ha cumplido con eso. Me pregunto
¿cómo se debería llegar a un acuerdo si desde el diálogo al menos hemos podido ver que no se cumple con lo establecido? No hay ninguna respuesta en eso, porque desde el fin de la guerra hasta hoy son imperativos tres cosas. El acuerdo más importante no es el acuerdo con Azerbaiyán o Turquía. El acuerdo más importante es el acuerdo entre las fuerzas políticas armenias. Claro. Esté quien esté en el gobierno, esté quien esté en el gobierno. Segundo, la reorganización de la defensa nacional, con toda la dificultad que esto significa. Y tercero, la inclusión de la diáspora en forma no retórica, sino real, por todo lo que la diáspora puede o podría aportar. Ya estoy mucho más escéptico después de la guerra, pero es un factor que se ha dejado al lado. Y sin duda que todos Entonces, estos temas la están... negociación más importante es interna. Claro. Y esto no está pasando. Eso no está pasando. Está todo muy, muy ligado lo que sucede dentro de Armenia con, bueno, las relaciones internacionales y las agresiones a armenias. Quiero pasar con Betty a preguntarle en el orden de las noticias cómo se ha manejado todo esto que hablábamos de las relaciones internacionales de Armenia, qué tipo de encuentros han trascendido durante este año y si se ha llegado a algo con todo esto. Bueno, el tema de política exterior de Armenia es un tema muy polémico y ha creado específicamente este año, ¿no?, en el país. Que bueno, continúa desde el año pasado con acciones y discursos, como decía Anger Hachik, que apoyan a una agenda de paz, ¿no?, con Azerbaiyán y también con Turquía. Hablar que este año fortalecieron más aún sus relaciones, particularmente en torno al ámbito militar, ¿no?, haciendo ejercicios militares juntos. El último fue hace algunos días, la semana pasada, si no me equivoco. El gobierno de Armenia siguió este año por este rumbo de la normalización de relaciones con sus países vecinos, a pesar de que, bueno, las propuestas de un lado y del otro van y vienen, ¿no?, y aún no hay un documento final que se firmaría. En principio, bueno, se estableció una comisión de delimitación y seguridad fronteriza entre Armenia y Azerbaiyán, en las que cada país nombró a un responsable y bueno, se reunieron por primera vez en mayo. En este camino de normalización de relaciones se estableció hace varios meses, capaz a principio de año, que este fin de año sería el momento en el cual estaría listo este documento de paz. Sin embargo, hace algunas semanas el ministro de Asuntos Exteriores de Armenia, Ararat Mirzoyan, manifestó que seguramente no iba a ser este año que concluye, y menos ahora con una situación de bloqueo del corredor de Lachin, y especialmente teniendo en cuenta que Mirzoyan no participó en la última reunión tripartita que tuvo lugar en Rusia junto a sus pares de Azerbaiyán y Rusia, ¿no? Cuestión que Lavrov cuestionó, ¿no?, la ausencia de Mirzoyan. Lo que tuvo en particular este año dentro del marco de las relaciones exteriores de Armenia fue, a mi entender, y seguramente, bueno, Anger Hachik como analista puede profundizar mejor en este punto, es la intervención de diferentes actores dentro de este proceso de mediación del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Y con esto me refiero no solo a Rusia, que ya venía en este rol de mediador, sino a la intervención directa de la Unión Europea, principalmente a través del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y también de Francia, Emmanuel Macron, ¿no? Y por otro lado, Estados Unidos. Y respecto a esto, este año Armenia tuvo una visita de mucha importancia en el sentido de que es una de las primeras veces que recibe una figura de alto rango de Estados Unidos como Nancy Pelosi, ¿no? Que ocurrió el 17 de septiembre de este año, quien, bueno, en esos días en los que estuvo en Armenia, criticó
la actitud agresiva de Azerbaiyán y dijo que sus ataques eran ilegales. Recordemos que, bueno, si, ella vino el 17 de septiembre, una semana después de que Azerbaiyán había lanzado ataques a gran escala en la zona oriental de Armenia. Y en este año, bueno, estos tres actores, Rusia, Unión Europea y Estados Unidos, actuaron independientemente, enviando reuniones junto a los mandatarios o a los ministros de Asuntos Exteriores de Armenia y Azerbaiyán en diferentes oportunidades, ¿no? Como las que tuvieron lugar en Bruselas, en Sochi, en Praga, en el marco de la cumbre informal de líderes de la Unión Europea, en la que Pashinyan se encontró frente a frente con Aliyev y con Erdogan simultáneamente, y también en Washington, que fue bueno, una de las últimas reuniones de los cancilleres con Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos. Pero justamente lo que quería decir es que estos actores son copresidentes del grupo Minsk de la OSCE, ¿no? Que en este momento tiene pausada o terminada sus funciones debido al cuestionamiento que la Unión Europea y Estados Unidos hacen a Rusia por su proceder en torno a la guerra de Ucrania, ¿no? Bueno, y hasta el día de hoy no es claro todavía si el grupo de Minsk funciona o no funciona, o funcionará en el futuro como el órgano mediador del conflicto de Artsaj, más allá de que la posición de Armenia es retomar la mediación con este formato de copresidentes. Punto importante para mencionar es como había mencionado también Hachik, el operativo de la misión de observación de la Unión Europea que bueno, iba a permanecer en el país monitoreando en las zonas fronterizas durante 2 meses, ¿no? Que ya se estaría por cumplir porque desde principios de noviembre que están. Y otro punto polémico de este año en materia de relaciones internacionales y alianzas de Armenia gira en torno a la organización del Tratado de Seguridad Colectiva. La última cumbre de los mandatarios de los Estados miembros tuvo lugar en Yerevan y tuvo mucha controversia, principalmente por la postura del primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, quien, bueno, cuestionó en cierto punto la funcionalidad de esta organización que se limitó a enviar observadores a la frontera entre Armenia y Azerbaiyán cuando Armenia solicitó asistencia para hacer frente a los ataques de Azerbaiyán. Ante esto, bueno, puedo decirles que una de las discusiones que ha brotado en la sociedad armenia estos últimos meses es si permanecer en la organización del Tratado de Seguridad Colectiva o abrirse buscando nuevos aliados, ¿no? Acompañado de una notable desconfianza frente a Rusia que se escucha en las calles de Yerevan, ¿no? Y ya que mencionamos a Rusia, recordemos también que una de las últimas propuestas de Putin en torno a Artsaj fue posponer la cuestión del estatus de Artsaj por tiempo indefinido. Bueno, mientras en torno a la cuestión de Artsaj, los mensajes del presidente de Azerbaiyán continúan apuntando a que la problemática está resuelta y cerrada, ¿no? Y en varias ocasiones incluso se refirió a la población de Artsaj como una minoría de Azerbaiyán, o sea, ciudadanos de su país, ¿no? Con quien negociará directamente, es decir, sin Armenia como intermediaria. Aunque un dato también es que a Aliyev no le simpatiza el hecho de nombramiento del empresario armenio de Rusia, Rubén Vartanian, como ministro de Estado, ¿no? Ya que es él con quien debería negociar o la persona encargada, responsable de esta negociación. Bueno, y no quiero dejar de mencionar sobre la relación de Armenia también con 2 países del continente asiático y acciones importantes que tuvieron lugar este año
Uno es con Irán, con quien bueno, las relaciones tendieron a fortalecerse mediante la apertura de un consulado en Kapán, o también con la reacción de Irán en contra de una posible modificación de las fronteras al sur de Armenia, ¿no? El tramo en el que limita Armenia con Irán. Y el otro país es India, con quien bueno, se anunció que se ha firmado un contrato de provisión de artillería armenia durante este año. Hachik, teniendo en cuenta esto, ¿considerás que se los puede tomar a estos países como aliados o quiénes hoy constituyen esa confianza, esa alianza para Armenia y a quienes deberíamos visualizar del otro lado? El gran problema acá no es qué es lo que está pasando, porque vemos muchos actores, muchas agendas, muchas frentes de negociación y una realidad en el terreno que dice que Azerbaiyán está avanzando y que hay un status quo a favor de Azerbaiyán. ¿Ok? Ahora bien, el gran problema por cualquier analista cuando mira a Armenia es tratar de conectar todos estos Claro. puntos, ¿no? Se dice connecting the dots. O sea, ¿a qué apunta la política exterior de Armenia? Es solamente reactiva, haciendo más caótico el caos que ya está en la región, porque claramente la agenda geopolítica no se está discutiendo en Armenia. Armenia no está en esta mesa. Es fundamentalmente entre Rusia y Turquía e intervienen actores como Irán. India, que tiene interés, empezó a tener interés, y en todo esto al gobierno de Pashinyan se le dificulta decir, bueno, ¿para dónde vamos? Entonces, un Claro. día es prometer algo a un actor, otro día es prometer otro al actor. Ahora, los únicos que faltan es, bueno, los propios armenios, las Claro. fuerzas armenias, o todo lo que hay como potencial, y no estoy sobredimensionando, ¿no? Pero lo poco potencial que tiene el pueblo armenio, incluyendo la diáspora. Esto no lo vemos, y esto es muy grave. A ver, yo apunto al gobierno porque es el gobierno que toma las decisiones en la política exterior, en la política interna, pero no hubo ninguna iniciativa de parte de la oposición que pueda convencer por lo menos una gran mayoría de los armenios que hay una alternativa. En otras palabras, en abril empezó una movilización, la movilización de la resistencia fenomenal, nos llenó de expectativas, a nosotros, a quienes somos críticos al gobierno, de expectativas, y de pronto se apagó en agosto y no volvió. Claro. Ahora bien, una vez salieron del Parlamento, volvieron al Parlamento. Cosas internas, algunos dejan una alianza electoral, otros reemplazan. Y hay un discurso que no permite de entender bien cómo es que una alternativa a este gobierno se va formando. Y si no hay esta alternativa, esta política va a seguir una política ad hoc, reactiva, y siempre perdedora frente a un agresor que no sabe ponerse límites, porque está claramente en la mente de Azerbaiyán y Turquía la inexistencia, la desaparición de Armenia. Y con eso no quiero decir la desaparición, digamos, formal de un país, pero que sea un país, un pequeño país, ¿no? Que alrededor de Yerevan, y que no tiene ninguna importancia, ninguna trascendencia en las relaciones internacionales. Ahora, esto es lo que quiere realmente el gobierno de Pashinyan. No lo ¿Y sabemos, qué no tan lo puedo cercano es decir. este riesgo? Muy cercano. O sea, como alguien que desde afuera, ¿no? No digo Sí. alguien que vive estas dos realidades, ¿no? Pero como alguien desde afuera que trata de ver el panorama, es una contradicción distópica muy fuerte, Mm. ¿no? El centro de Ereván y todo lo que dicen con el dinero que llegó con los rusos y ucranianos que llegaron a Armenia, los restaurantes, etcétera, Claro. es lo que transmiten mis amigos con quienes hablo en Yerevan. Y la otra
es un Artsaj donde hay emergencia humanitaria Sí. y una impotencia de qué es lo que vamos a hacer. Y esa impotencia se refleja en el constante, digamos, discurso del gobierno que encuentra a terceras partes siempre como responsables y no asume su propia responsabilidad, más allá de hacer, digamos, sus deberes diplomáticos en los foros internacionales. Mm. Pero cuando los foros internacionales pueden intervenir sin que haya un gobierno, ¿no? Cuyas decisiones, cuyos pasos se puede tomar en cuenta y no genera confusión. Y ese es el gran problema, ¿no? La confusión que está generando esa política que no sabemos qué hoja de ruta tiene, más allá, vuelvo a repetir, del discurso de la paz regional, de la era de la paz regional, más allá de esta utopía fallida, fracasada. Betty, vos que a diferencia nuestra vivís en Armenia, esto que mencionaba Hachik, vos lo sentís de esta forma, me refiero a en la cotidianeidad de la vida de los ciudadanos de Armenia, ¿se percibe este peligro? Sí, en realidad yo voy a hablar a través de lo que escucho de las voces, ¿no? Ujú. Pero hay una total polarización incluso de opiniones, no solo la postura política que pueden tener a favor o en contra del gobierno o a favor o en contra de la oposición, pero sí a través de lo que les importa realmente, ¿no? Si Artsaj es, por ejemplo, significativo para alguien como ciudadano armenio o no, Tenemos un problema de conexión con Betty. ¿Vos, Hachik, nos escuchás? Sí, sí, yo escucho bien, es pero no difícil escucho a... marcar como qué es lo que piensa Vamos a el gobierno proceder armenio. a hacer una pequeña pausa musical y enseguida retomamos ya los últimos temas y esto que quedó pendiente con Betty.
Retomamos esta charla con Betty Arslanian, con Hachik Dergugasyan, el 2022 para Armenia y para Artsaj. Betty, adelante, te dejamos concluir con lo que estábamos conversando. Bueno, lo que comentaba es que lo que veía en la sociedad era una notable polarización, ¿no? de opiniones en torno a, a la situación y en torno a las posturas políticas de los ciudadanos. Están a favor o en desacuerdo con el gobierno o con la oposición. Y de esta forma, bueno, vamos a entrar a la tercera área de nuestro reporte, que consiste en la política interna, ¿no? Que en realidad, bueno, se movió de acuerdo también a lo que venía ocurriendo en torno a las decisiones y a las medidas que vino tomando el gobierno de Nikol Pashinyan en torno a Artsaj y también a las relaciones con los países vecinos, con la región y con el resto del mundo, ¿no? No está para nada aislado la política doméstica, claro. Me refiero. Bueno, este año hubo diferentes puntos que provocaron la activación de protestas por parte de la oposición, principalmente lideradas por la Frata Naxutiun. Estos puntos, fueron, por ejemplo, cuando el primer ministro Pashinyan hizo referencia a que la comunidad internacional exige bajar la vara del estatus de Artsaj. Esto realmente produjo mucho descontento en la sociedad y muchos no dudaron en salir a la calle para repudiar estos dichos. Luego, una vez que las movilizaciones habían mermado, Pashinyan vuelve a dar un golpe discursivo fuerte en la Asamblea Nacional diciendo que pensaba firmar un documento por el cual, bueno, mucha gente lo criticaría o lo llamaría traidor o incluso podría perder el poder, pero como resultado los 29.800 kilómetros cuadrados del territorio armenio tendrían seguridad y paz, ¿no? Y ante esto, bueno, la interpretación de la sociedad fue que Artsaj estaba en riesgo de pasar a formar parte de Azerbaiyán. Entonces, ese día, como mencionaba Hachik, hubo una concentración enorme frente a la Asamblea Nacional y que fue autoconvocada, pero luego esa nueva mecha también se apagó. En la primera mitad del año, o sea, retrocediendo un poco, específicamente en mayo, arrancaron las movilizaciones y acciones de desobediencia civil, ¿no? Que llegaron a convocar a 50.000 personas cada día. Y tuvieron una duración de varios meses, o sea, fue bastante larga para hacer una movilización así de estas magnitudes, ¿no? El punto de encuentro, como lo mencionamos en nuestros reportes, fue la Plaza de Francia de Yerevan, donde los manifestantes exigían la renuncia del primer ministro y expresaban el total repudio por las medidas del gobierno en torno a la normalización de las relaciones con Azerbaiyán y con Turquía, también a la situación de las Fuerzas Armadas de Armenia y el modo en el cual el gobierno estaba perfilando sus alianzas. Y esto tiene que ver, perdón Betty, va de la mano con lo que mencionaba Hachik, de tener como primer paso esta regularización de la política interna para después poder sí avanzar hacia las necesidades del pueblo. Justamente los ciudadanos en este tipo de protestas apuntaban a eso. Exactamente, sí, y de hecho, los líderes de la oposición a través de estas movilizaciones intentaban concientizar a la población de que realmente no había una estrategia o que las acciones que se estaban tomando no eran las indicadas y no estaban a favor de los intereses del país, ¿no? Uh-huh. Y en varias oportunidades en estas movilizaciones fue marcada la represión policial también hacia los manifestantes, ¿no? Lo cual, fue denunciado por la oposición y también hubo cientos de manifestantes presos. Wow. En general, la oposición parlamentaria
conformada por la Alianza Armenia y también el bloque Tengo Honor, tuvieron un año muy activo y de mucho cuestionamiento y acciones de lucha en contra del gobierno. Y por su parte no quería dejar de mencionar algunos hechos de este año que no tienen mucho que ver uno con el otro, pero son importantes, ¿no? El primero, bueno, ocurrió en el primer trimestre y consistió en la renuncia del presidente Armen Sarkisian el 23 de enero y la asunción de Vahak Hachatrian a este cargo de presidente, ¿no? Y por otro lado, bueno, también el defensor de los derechos humanos de Armenia, que era Arman Tatoyan, fue reemplazado en enero por Christine Grigorian, quien fue asignada al cargo por medio de la votación de la Asamblea Nacional y según lo que se planteaba era una persona muy afín al partido oficialista, ¿no? Ya que, bueno, nosotros también habíamos mencionado que varios reportes de la Defensoría de los Derechos Humanos hechos por Tatoyan no habían simpatizado al gobierno de Armenia. Y otra noticia también gira en torno alrededor de la gran masa de ciudadanos rusos, como también mencionaba Elenger, que arribaron a Armenia como consecuencia de la guerra de Ucrania y su desacuerdo con las políticas llevadas adelante por su presidente. Y los números en algunos momentos ascendieron a los 100.000, ¿no? Lo cual es un número significativo para una población reducida como la de Armenia, ¿no? Así que no es un dato menor esto, ya que trajo aparejado muchos cambios, ¿no? Específicamente económicos y sociales este año a Armenia. Así que, bueno, seguramente han quedado muchos hechos importantes fuera de este reporte anual que, bueno, tuvo el objetivo justamente de resumir los acontecimientos más importantes que ocurrieron en Armenia y en Artsaj este año, pero bueno, no nos da el tiempo para cubrirlos a todas, principalmente porque fue un año marcado por muchísimos sucesos y todos muy relevantes. Sí, recuerdo cada uno de tus reportes del año donde realmente casi que ni daba el tiempo para plasmar tanta información semanal de todo lo que iba pasando, cambiando, día tras día, ¿no? Están las noticias con mucho rigor. Cari, tenías una pregunta para Elenger Hachik. Sí, así es. Buenas tardes, Hachik y Betty. Quería preguntarte, Hachik, porque habías mencionado que a la diáspora no se le ha dado la importancia necesaria en Armenia, y quería saber qué podía hacer la diáspora en Armenia para mejorar la situación interna. En esta situación, nada. En esta situación, porque desde la independencia de Armenia, la diáspora como representación con voz y voto no tiene espacio en el aparato estatal. Y no estoy hablando de algún gobierno u otro, en el aparato estatal. Hubo varios proyectos cuando había un ministerio de la diáspora, ninguno se concretó en términos, por ejemplo, de tener una representación, sea cual fuera la fórmula de la representación en la Asamblea Nacional, donde efectivamente eso daría a la diáspora un enlace, ¿no? Mucho más efectivo, mucho más presente, y creo que trae otra dinámica en las relaciones dentro de cada comunidad, ¿no? Claro. Y segundo, se discutió también antes del centenario del genocidio de Armenia, la creación de un consejo panarmenio. También fracasó. Y con este gobierno, la política es totalmente distinta. La visión de Zare Sinanian es una diáspora compuesta por individuos. No existen, digamos, las estructuras que forman, vamos a decir, el cuerpo básico de cada comunidad en la diáspora. Tiene iniciativas para que los armenios de la diáspora aporten su conocimiento, etcétera, Armenia, definitivamente, lo cual es positivo. No vamos a criticar todo, no por criticar. Es positivo. El problema es que si esto genera algún valor agregado visible, notable en el caso de Armenia, no para estas personas que van allá y que para ellos seguramente, tanto como profesionales como armenios, esto da mucho.
¿Tiene un valor agregado? No lo sabemos. Entonces, no puedo contestar esta pregunta, ¿qué es lo que puede hacer la diáspora hoy en Armenia? Lo mejor que puede hacer la diáspora hoy en día es dar el ejemplo de que es capaz de generar instancias de acuerdos en todas las comunidades y generar una, vamos a poner así, agenda de la diáspora propia, Claro. sin necesariamente que esta agenda venga impuesta de una forma u otra desde Yerevan. En otras palabras, todos podemos tener nuestros posicionamientos, nuestras ideas en lo que está pasando en la política interna de Armenia. Pero más allá de eso, puede haber una diáspora activa a la cual Armenia, el Estado armenio, puede tomar en cuenta, esté quien esté en el gobierno. Ese es el gran desafío. Claro. Podemos empezar nosotros en nuestras comunidades dando el ejemplo de que todo esto que se llama la gran unión, etcétera, la unión y la fuerza, etcétera, ¿podemos dar este ejemplo? Pues este es el desafío de la diáspora. No hoy en día, si la diáspora puede ser algo en la política interna de Armenia, porque claramente no puede hacer más allá de ruido, opiniones, polarizaciones. Más allá de eso no puede hacer nada en forma efectiva. Pero sí en cada comunidad, pero sí en un contexto global de la diáspora, que hasta ahora no se ha tomado ninguna iniciativa en este sentido, más allá de la declaración del católico Saram I del año de la diáspora, como fue el 2022. Recuerdo que después o durante, mejor dicho, lo que fue la guerra del 2020, hemos conversado contigo, Hachik, y notabas, plasmabas que de cierta forma las comunidades armenias de la diáspora, después de este suceso tan trágico, habían quedado como, no recuerdo la palabra exacta, pero que habían quedado como a un costado o claro, paralizados, ahí está, esa era. Sí, en este sentido y yendo como del 2020 a esta parte, ¿crees que de cierta forma se ha reactivado esta paralización? Voy a decir una cosa, la paralización es una metáfora, sí, ¿no? por Para supuesto. decir cuán era activo, porque nunca faltaron iniciativas para Armenia desde distintas organizaciones o distintas instancias o individualmente. Ahora bien, más allá de eso, si veo lo que yo veo sí es un debate por ahora muy, vamos a poner, elitista o un debate intelectual, ¿no? En torno de la diáspora, en torno de una agenda de la diáspora, un repensar qué es lo que pasó en los últimos 30 años o más de 30 años desde la independencia de Armenia en la diáspora y si esto puede mejorar, ¿no? Hay varias iniciativas que abrieron este espacio de debate. Uno es la encuesta de la diáspora, la otra es una renovación de la preocupación por el armenio occidental como idioma. Bueno, todo esto nos llevan a pensar también si la diáspora ahora, desde la perspectiva política, que es el gran desafío, hay que ver. Hay que ver porque realmente Armenia necesita a la diáspora como una salida al resto del mundo. La salida, el mar que no tiene, es una metáfora que usó Murat Papazian en una oportunidad y yo creo que es una metáfora muy válida, ¿no? La salida al resto del mundo, ¿no? Para salir de esta dependencia y esa confusión de que si no es Rusia es Occidente, si no es Occidente es India, si no es India es Irán, para salir de esta confusión. Estoy simplificando porque esta es una charla, una discusión, pero el panorama general se ve así. Así que hay digamos, pasos que se están dando y lo más importante es que las organizaciones dentro de cada comunidad empiecen a pensar en generar espacios donde más allá de la competencia haya también un diálogo, un acuerdo básico y iniciativas conjuntas de parte de la diáspora para que finalmente, digamos, el potencial de la diáspora, estoy hablando del potencial político, ¿no? Se vea
mucho más de lo que hasta ahora se vio, y se vio ese potencial, se está viendo desde el 65 en adelante. Pero sí, Agradecemos y valoramos cambio. profundamente la participación de ambos en este día tan especial, el último día del año. Hemos decidido compartirlo con ustedes. Gracias por todos los minutos prestados y realmente, lo digo de parte de todo el equipo de Gomidas, y para ambos, para nosotros es un placer y un orgullo enorme poder contar con la participación de ustedes, de ambos, en este programa, que podamos absorber su profesionalismo y sus conocimientos. Es para nosotros un placer y esperemos seguir por el mismo camino en el 2023 y ojalá con noticias más afortunadas de las que lamentablemente venimos reiterando en estos últimos años. Feliz 2023 para ambos y muchas gracias. Gracias, Muchas gracias. felicidades a todos.